Interminable. Esa es una palabra que probablemente escuche mucho en la Fundación SCP, como SCP-3008, conocido como el IKEA infinito, interminable, o la vida del trágicamente inmortal Dr. Bright, que se hizo uno con el SCP-963 y ahora está condenado a existir dentro de él en algún nivel para siempre, interminable. O, lo que es más pertinente para el video de hoy, el SCP-087, una terrorífica escalera llena de oscuridad tangible y una entidad aterradora e incógnita. No importa cuánto bajes, parece que solo hay otro tramo esperándote. Interminable. Pero, en realidad, ¿hay algo realmente interminable? ¿O es interminable solo la palabra que usamos para algo cuando aún no hemos encontrado ese final tan buscado? Para aquellos que viajan lo suficientemente lejos, puede haber un límite para el IKEA infinito. Algún día el medallón del Dr. Bright podría yacer inerte y sin vida sin que queden rastros de su conciencia. Y para aquellos que se aventuran a bajar lo suficiente capaces de apretar los dientes y superar el miedo, puede que algún día descubran que incluso SCP-087 tiene un tramo final. Pero, ¿y si esto no es solo una hipótesis? ¿Y si esto ya ha sucedido pero la verdad se consideró demasiado peligrosa o demasiado horripilante para compartirla? ¿Qué hay realmente en el fondo de SCP-087? Hoy esperamos averiguarlo. Esperemos también que saberlo no acabe siendo más pesado de lo que pensábamos. Sin embargo, antes de dirigirnos al fondo del pozo de las escaleras, debemos volver al archivo de SCP-087 y refrescar la memoria sobre algunos aspectos básicos cruciales. Después de todo, ha pasado bastante tiempo desde nuestro último video sobre el tema. Esta anomalía de clase Euclid es una de las más conocidas y temidas, en gran parte gracias a la filtración de información clasificada a través de cierto videojuego, probablemente codificado por la mano de la serpiente. Como hemos aludido antes, muchos conocen al 087 como las escaleras, con sede en un edificio administrativo de un campus universitario norteamericano clasificado. Ha estado detrás de varias muertes y desapariciones misteriosas y ha dejado a muchas de sus víctimas que escapan traumatizadas y en un estado de catatonia permanente. Tener que descender por la escalera es así de aterrador. Tan infames como la propia escalera son las 3 pruebas que la Fundación llevó a cabo en ella antes de decidir tapiarla para siempre. En la primera se obligó a un clase D que había sido miembro de la Fundación a ver cuántos tramos podía descender. Poco después de entrar en la escalera y empezar a bajar, oyó las desesperadas y angustiadas súplicas de un niño. Siguió bajando, pero se dio cuenta de que no parecía acercarse a la fuente de la angustia. Cuando estuvo lo suficientemente profundo, fue cuando se encontró con SCP-087-1, un rostro aterrador y extraño con pocos rasgos discernibles. El puro terror de encontrarse con esta entidad fue suficiente para que volviera a correr hacia arriba. La segunda prueba se desarrolló de forma similar, con un clase D que fue enviado con una serie de potentes luces, con respaldo adhesivo que se le ordenó colocar contra las paredes, mientras descendía. Esto se hizo con la esperanza de aumentar la visibilidad en la escalera. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que la oscuridad en el 087 es más una presencia tangible que la mera ausencia de luz. Era capaz de sofocar la visibilidad independientemente de la potencia de una fuente de luz. Una vez más, el clase D oyó el llanto y se encontró con el rostro, lo que le hizo huir. Y la tercera y penúltima prueba involucró a un clase D que tuvo muy mala suerte. Atravesó la escalera más profundamente que cualquiera de sus predecesores, antes de encontrarse finalmente con el horrible rostro de SCP-087-1. Sin embargo, en lugar de correr hacia arriba y alejarse de la entidad, en un estado de puro pánico, el clase D corrió hacia abajo cada vez más profundo en la escalera. El audio se cortó mientras la cara continuaba su persecución, y el clase D no volvió a ser visto. ¿Te has dado cuenta de que hemos dicho penúltima y no final antes de la última? Eso es porque en realidad hay una cuarta expedición altamente clasificada en las escaleras SCP-087, pero como puedes ver en el archivo original, los datos están borrados. ¿Qué pudo ocurrir en ese estudio que llevó a la Fundación a borrarlo de los registros? ¿Descubrieron el gran secreto que hay detrás del SCP-087? ¿Un secreto demasiado horrible para las mentes mortales? Hoy no vamos a darte solo una respuesta, sino 3. Así es, 3 interpretaciones diferentes de la cuarta expedición secreta a SCP-087. ¿Cuál es la verdadera?
Bueno, tendrán que verlo. Después de todo, nada es sencillo cuando se trata de SCP-087, aunque nuestra primera opción potencial es la más sencilla de las tres. En esta iteración del experimento se ordenó a un asesino de masculino clase D que descendiera por la escalera hasta el corazón de SCP-087, con la esperanza de que la Fundación descubriera lo que le ocurrió a D-9884, la femenina clase D que había desaparecido al final de la tercera expedición. En cierto sentido, este nuevo clase D descubriría el destino que muy probablemente corrió D-9884, pero a través de una experiencia de primera mano y no de una observación a distancia. Dirigido por el Dr. Airdo a través del walkie-talkie, el masculino clase D se adentró lentamente en la anomalía tramo a tramo. Predeciblemente, empezó a oír el llanto intensamente angustiado de un niño pequeño a unos 200 metros por debajo de él e inmediatamente sintió que una sensación de paranoia y pavor le invadía la mente. A pesar de ello, el Dr. Airdo le ordenó que siguiera avanzando, descendiendo cada vez más profundamente en las entrañas de SCP-087. Con el paso del tiempo, el agotamiento psicológico de SCP-087 empezaba a hacer efecto en el clase D, lo que le llevó a tomarse un breve descanso para dormir una siesta. Sin embargo, se despertó con un violento sobresalto al ver el horrible rostro de SCP-087-1 que lo miraba fijamente. Se sentía como si todas sus peores pesadillas hubieran cobrado vida. Para escapar del monstruo, comenzó a huir hacia el interior de SCP-087, al igual que D-9884 antes que él. Sería el último error que cometería. Cuando finalmente llegó al fondo de las escaleras del 087, el clase D se dio cuenta de que estaba atrapado. No tenía dónde correr ni dónde esconderse. De repente, el rostro de SCP-087-1 se cernía de nuevo sobre él, clavando su mirada en él. Cuando el clase D dirigió su potente linterna hacia la criatura, vio que esta vez era algo más que una cara. El ente tenía un cuerpo entero, de 2 o 3 metros de largo, con ese mismo aspecto blanco fantasmal y mortecino. Extendió sus enormes manos con garras y agarró al clase D. Antes de que la señal de audio y video se cortara por completo, lo último que escucharon los investigadores asistentes fueron los gritos del desventurado clase D y el crujido de sus huesos entre las enormes manos de la criatura. Pero, por supuesto, ese es solo uno de los 3 posibles descubrimientos descabellados en el fondo de SCP-087. Prestemos atención al siguiente y veamos si su respuesta al enigma de SCP-087 parece satisfacer todas nuestras ardientes preguntas. Al igual que en la iteración anterior, solo un masculino clase D fue enviado a las garras de SCP-087 con la esperanza de obtener algunas respuestas sobre lo que le ocurrió a D-9884. Por supuesto, se le proporcionó todo el equipo estándar, desde una linterna de 75 vatios hasta un arma defensiva y un buen suministro de agua y barritas nutritivas. Nada de eso lo salvaría al final. Como todos los demás, este clase D descendió por aquellas escaleras malditas, adentrándose cada vez más. Cuando llegó a cierto punto de la bajada, escuchó algo, pero no el llanto de un niño como todos los demás habían reportado. Era el grito de una mujer adulta. En concreto, era el grito de D-9884, exactamente como los investigadores de la Fundación lo habían escuchado a través de la transmisión de audio en sus últimos momentos, antes de desaparecer. Esto era un progreso. Los investigadores instruyeron a este masculino clase D que profundizara, pasando tramo a tramo, hasta que finalmente apareció el rostro de SCP-087-1. Pero, de nuevo, algo era diferente. Algo estaba mal. Ahora se parecía más a la cara de D-9884, solo que sin su boca y sus pupilas. ¿Había robado SCP-087-1 los rostros de sus víctimas anteriores? ¿La cara anterior había sido robada a un estudiante que había desaparecido del campus? El masculino clase D no tuvo tiempo de reflexionar sobre estas cuestiones, ya que estaba demasiado ocupado corriendo para salvar su vida, pero no llegó muy lejos. A pesar de no tener un historial de problemas médicos de este tipo, el masculino clase D sufrió de repente un ataque mientras intentaba escapar y se desplomó. Lo último que captó su cámara de video antes de perder la transmisión fue un par de largos brazos blancos que emergían de la oscuridad, aplastándolo dentro de sus enormes manos antes de arrastrar su cadáver envuelto en la oscuridad. Este es otro escalofriante relato potencial de la posible cuarta expedición a SCP-087, pero no podemos detenernos ahora. Todavía tenemos una historia más de terror que compartir antes de que este video termine. En la siguiente y última iteración,
Dos clases D, un hombre y una mujer, fueron enviados juntos con la esperanza de descubrir lo que había sucedido con D9884. Y al final, tendrían su respuesta, pero ciertamente no les gustaría. Mientras descendían, vieron las marcas en la pared donde las luces adhesivas de la Expedición 2 habían sido arrancadas de alguna manera. Pero cuanto más descendían, más inquietantes eran las cosas que encontraban. Descubrieron palabras clavadas en las paredes de piedra, cada una de las cuales revelaba una pieza de un rompecabezas más aterrador cuanto más bajaban por SCP-087. Siguieron descendiendo, sufriendo heridas leves a causa de una sustancia maloliente y cáustica que quedó en algunas de las paredes y suelos que los rodeaban. En algún momento del trayecto, se dejó caer una luz, y en los breves segundos de oscuridad, la femenina clase D desapareció. El masculino clase D recibió la orden de adentrarse más y más en la escalera hasta que finalmente empezó a oír el llanto de una niña. Cuando llegó al piso 666, encontró una puerta de madera con la palabra hogar rayada en ella. Se armó de valor y entró en la habitación. Pero no era una habitación en absoluto, era un campo, envuelto en la oscuridad con un árbol lejano. Una niña, la que había estado llorando, estaba por fin realmente aquí. Le dijo a la clase D que siempre había estado aquí, y que su padre había estado tratando de encontrarle un cuerpo para que pudiera ir arriba. Pero para que eso sucediera, primero tendría que nacer adecuadamente. Fue entonces cuando el masculino clase D se fijó en las dos enormes losas de piedra que había más allá de la oscuridad. En una estaba el cadáver de D9884, colgado por las muñecas con gruesas cadenas de metal. Su abdomen estaba completamente abierto, como si le hubieran practicado una brutal cesárea. Y en la otra piedra estaba la femenina clase D que le había acompañado todo este tiempo, colgada pero todavía muy viva. Aparentemente el próximo recipiente potencial para el renacimiento de la niña. Pero esto tampoco significaba que el masculino clase D se quedara fuera de la diversión. Al fin y al cabo, el padre de la niña también necesitaría un nuevo cuerpo si quería acompañar a su hija arriba. El padre en cuestión era el SCP-087-1, que apareció en la habitación momentos después y se abalanzó hacia el masculino clase D. Lo que siguió fue una batería de sonidos de pesadilla mientras la oscuridad se expandía y consumía el campo una vez más. Poco después, la Fundación selló la entrada del SCP-087 para siempre, sabiendo ahora que contenía potencialmente múltiples entidades hostiles que pretendían escapar a nuestro mundo y causar más daños. Los estudiantes de la zona informaron de varios golpes frenéticos procedentes de la puerta durante un breve periodo de tiempo, hasta que la Fundación finalmente la insonorizó adecuadamente y los problemas se acabaron aparentemente, por ahora. Así que ahí lo tienen. 3 posibles secretos aterradores en el fondo de SCP-087. ¿Cuál crees que es el más probable? Déjanos saber en los comentarios. Después de todo, cuando se trata de SCP-087, parece que siempre se puede profundizar un poco más. Ahora ve a ver SCP-3008 atrapado en IKEA y SCP-049 el médico de la peste capturado, para ver más SCPs clásicos de SCP explicado.